Hola, soy Dafne Anastasiou, artista chilena, y me encantaría hoy día compartir contigo el proceso de la escultura. A ver, mi pasión son las pinturas. ¿Por qué las pinturas? Porque tal vez un vínculo muy fuerte y profundo en silencio con el universo, ¿ya? Y de ahí nacen los bocetos o las pinturas que yo ocupo para después crear una escultura. En general, todas las esculturas que he hecho tienen que ver con una pintura. El origen se basa en una pintura. Y yo digo, la selecciono. Yo digo, esta pintura quiero compartirla con el mundo. ¿Por qué? Porque quiero comunicar algo específico. En esta escultura, ¿qué quiero comunicar con el mundo? Bueno, esta escultura se llama integración de hemisferios. Acá están los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, ¿ya? Lo representé con dos monitos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la integración de los hemisferios? Pienso que este desequilibrio y esta gran crisis que estamos pasando en la humanidad también se debe a que no nos abordamos como seres holísticos nosotros. Nacemos con ambos hemisferios, nacemos dotados de muchos recursos y después, por diferentes razones en la vida, se ha sobrevalorado el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la lógica, con el razonamiento, con la parte intelectual, con los métodos, que eso está bien, pero se ha evaluado, ¿ya? Y en los colegios en general se le da un énfasis muy importante a eso, dejando de lado el hemisferio derecho, que tiene que ver con la intuición, con la imaginación, con toda la parte creativa, con el baile, con la música, con los sentidos y con el corazón, el sentir, abrirse a sentir. La intuición te llega a través del sentir, en ese silencio. Así que hoy día la escultura fue creada con ese propósito. Que la gente se dé cuenta que hay dos hemisferios dentro de nosotros y que es momento de integrarlo y de valorarlo a ambos. Y por supuesto que la educación lo incorpore en sus programas de colegio, lo incorpore en las pruebas que se toman también. Nosotros no tenemos menos recursos cuando aproximamos el mundo de una manera solamente intelectual, y nos faltan recursos que tienen que ver con el hemisferio derecho, que tiene que ver con los juegos, con el música, que da la parte como de humor, da la parte como liviana, es una energía muy importante que hoy día no la estamos valorando. Así que mi invitación es a que todas las personas nos valoremos en nuestra totalidad e invitemos a nuestro ser a desarrollar ambos hemisferios. El juego es uno muy importante. En los colegios, sobre todo hoy día, si las materias se aprendieran a través del juego, imagínense lo entretenido que sería. O a través del arte, o a través de la música, porque la música y la matemática y los números están totalmente integradas, están totalmente conectadas, solamente que nosotros no sabemos de eso. Estoy pensando en la geometría sagrada, estoy pensando en cómo en la antigüedad estaba más integrado todo esto y en alguna parte del camino se separó. Mi invitación hoy día es a volver a considerarnos seres holísticos y vernos como un todo y desarrollar ambos hemisferios. Gracias.